Parte 1. La embajadora humana Catherine Hayes cerró su dispositivo de comunicación con tanta fuerza que el material compuesto casi se fractura entre sus dedos. Alrededor de la mesa del Gran Consejo Galáctico, 17 especies alienígenas observaban con expresiones que variaban desde la indiferencia calculada hasta el desprecio apenas disimulado. La sala de conferencias flotaba en órbita neutral sobre el planeta Vex Prime, más un mundo muerto elegido específicamente porque ninguna especie podía reclamarlo como territorio propio. Los humanos habían llegado al Consejo hacía apenas 3 años estándar, después de que sus naves de exploración cruzaran las fronteras del espacio conocido. Al principio, las especies antiguas los recibieron con curiosidad. Eran primitivos según los estándares galácticos, apenas habían desarrollado motores de curvatura funcionales, y su armamento consistía en proyectiles cinéticos y láseres de baja potencia. Pero Catherine había aprendido rápidamente que la curiosidad no equivalía a respeto. Los Zatik, una raza de seres cristalinos que controlaban sistemas enteros, habían presentado la moción 3 semanas atrás. Querían que la humanidad cediera el control de 4 colonias en el brazo de Orión. Mundos que los humanos habían terraformado durante décadas de trabajo arduo. La justificación era simple según los estándares del Consejo. Esos mundos habían pertenecido a los Zatik hacía 5000 años, antes de que abandonaran la región por razones económicas. Catherine había argumentado durante horas. Presentó evidencia de que los mundos estaban deshabitados cuando los humanos llegaron. Mostró registros de las inversiones masivas en infraestructura, las vidas perdidas durante el proceso de terraformación, las generaciones de familias que ahora llamaban hogar a esos planetas. Nada importó. El Consejo votó 16-1 a favor de la moción Zatik. El único voto en contra vino de los humanos mismos. Y la reina Shavira de los Velcros presidía la sesión desde su trono elevado. Su especie había fundado el Consejo hace milenios, y su linaje había mantenido la presidencia por generaciones. Era una criatura imponente, con 6 extremidades cubiertas de escamas iridiscentes y ojos compuestos que brillaban con una luz propia. Cuando habló, su voz resonó a través de traductores universales, con un tono que no admitía debate. La decisión está tomada, embajadora Hayes. La humanidad tiene 30 días estándar para evacuar las colonias en disputa. Los Zatik asumirán control el primer día del mes siguiente. Esta sesión está cerrada. Catherine se puso de pie lentamente. Su asistente, un joven llamado Peter Grant, le tocó el brazo con suavidad, un gesto de advertencia. Todos en la delegación humana sabían que este momento llegaría eventualmente. Habían discutido las opciones, habían consultado con los líderes de la Tierra y las colonias. La decisión ya estaba tomada antes de que entraran a esta sala. Con todo respeto, Majestad, dijo Catherine, y el silencio en la cámara se volvió denso como el plomo fundido. La humanidad rechaza esta decisión. Shavira inclinó su cabeza masiva, un gesto que en su cultura denotaba confusión genuina. No comprendo. El Consejo ha votado. La ley galáctica es clara. No hay apelación posible. Entonces la humanidad se retira del Consejo Galáctico, efectivo inmediatamente. Catherine sacó un documento físico de su maletín, un pedazo de papel real en una era de hologramas y datapads. Lo colocó sobre la mesa con deliberación ceremonial. Consideramos este consejo como una farsa diseñada para mantener el poder de las especies antiguas mientras explota a las nuevas. No seremos parte de este sistema. El caos estalló instantáneamente. Los representantes de al menos 5 especies comenzaron a transmitir simultáneamente, sus voces creando una cacofonía incomprensible de protestas y demandas. Los Zatik brillaron con tonos rojizos, señal inequívoca de furia en su especie.
Pero fue la reina Shavira quien levantó una extremidad, y hoy el silencio cayó como una guillotina. Embajadora Hayes, debe comprender la gravedad de lo que propone. Ninguna especie ha abandonado el Consejo en 3000 años. Las consecuencias serían catastróficas para su pueblo. Catherine sonrió, pero no había humor en la expresión. Nuestros análisis indican lo contrario, Majestad. Hemos estudiado los tratados comerciales, los acuerdos de defensa mutua, las regulaciones de tránsito. La humanidad aporta más de lo que recibe. Nuestras colonias producen alimentos que alimentan a 6 especies. Nuestras fábricas manufacturan componentes que sus propias industrias no pueden replicar eficientemente. Nuestros científicos han compartido descubrimientos libremente. ¿Y qué hemos recibido a cambio? Hizo una pausa, permitiendo que la pregunta resonara. Desprecio, explotación. Y ahora, el robo abierto de nuestros mundos. No. La humanidad se marcha. El representante de los Quicks, una especie anfibioide conocida por su pragmatismo económico, activó su comunicador. Las sanciones comerciales destruirán su economía en meses. No pueden sobrevivir aislados. Observen, respondió Catherine simplemente. Peter ya estaba distribuyendo datapads a cada delegación. Los documentos contenían análisis económicos detallados, proyecciones de producción, acuerdos comerciales bilaterales con especies que no formaban parte del Consejo. Los humanos habían estado preparándose para este momento durante meses. Shavira estudió el datapad con sus múltiples ojos. Catherine pudo ver el momento exacto en que la reina comprendió la magnitud de la situación. Los humanos no estaban haciendo un berrinche emocional. Esto era una estrategia calculada y ejecutada con precisión militar. Sus naves de guerra son primitivas, señaló un delegado Mektar, su exoesqueleto chasqueando con agitación. Sin la protección del Consejo, cualquier especie podría atacarlos sin consecuencias. Catherine asintió como si hubiera esperado exactamente ese comentario. Es verdad que nuestra tecnología es menos avanzada. Pero tenemos algo que ustedes han olvidado durante sus milenios de paz forzada. Se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa. Y recordamos cómo pelear guerras reales. La tensión en la sala se volvió casi física. Peter comenzó a recoger los materiales de la delegación humana, moviéndose con eficiencia practicada. Los otros 3 miembros del equipo humano ya estaban de pie, listos para partir. La humanidad no busca conflicto, continuó Catherine. Simplemente rechazamos ser explotados. Mantendremos relaciones diplomáticas con cualquier especie que desee tratos justos y equitativos. Pero no nos arrodillaremos ante un consejo que ha demostrado repetidamente que nuestros intereses no importan. Shavira se levantó de su trono, y todos los presentes guardaron silencio. La reina descendió lentamente de la plataforma elevada hasta quedar al nivel del suelo. Era una muestra de respeto extraordinaria, algo que nadie había visto hacer a un monarca Belcros en generaciones. Embajadora Hayes, le pido que reconsidere. El Consejo puede discutir términos modificados. 30 días, Majestad. Eso fue lo que nos dieron para abandonar mundos que construimos con nuestras propias manos. Les doy la misma cortesía. En 30 días, todos los representantes humanos habrán partido de territorios del Consejo. Todos los acuerdos quedan anulados. Todas las bases de intercambio comercial serán cerradas. Catherine recogió su maletín. La humanidad les desea paz y prosperidad. Simplemente la buscaremos en otra parte. La delegación humana salió de la Cámara del Consejo sin mirar atrás. Detrás de ellos, 17 especies comenzaron a comprender que algo fundamental acababa de cambiar en el balance de poder galáctico. Los humanos
que habían sido vistos como suplicantes menores, acababan de demostrar que podían caminar alejándose de la mesa. Y por primera vez, en 3 milenios, el Gran Consejo Galáctico no sabía qué hacer al respecto. Parte 2. La noticia del retiro humano del Consejo Galáctico se propagó a través de las rutas comerciales más rápido que cualquier nave de curvatura. En la estación comercial de Nexus Point, el administrador Sec Noll observaba las pantallas de mercado con creciente horror mientras los valores se desplomaban. La estación procesaba el 60% del comercio entre el núcleo galáctico y el brazo de Orión. Los humanos representaban el 32% de ese tráfico. En el planeta Tierra, el secretario general Martin Cole convocó una sesión de emergencia del Parlamento Mundial. La enorme cámara, construida en lo que una vez fue Ginebra, estaba llena hasta su capacidad máxima. Representantes de cada nación y colonia importante esperaban escuchar las palabras que definirían el futuro de la especie. «Damas y caballeros», comenzó Cole, su voz amplificada para llenar el espacio. Dion Catherine Hayes ha ejecutado nuestra estrategia exactamente según lo planeado. A partir de este momento, la humanidad está oficialmente fuera del Consejo Galáctico. Una pausa permitió que la realidad se asentara. Ahora comienza el verdadero trabajo. En la colonia de Nueva Seattle, situada en el cuarto planeta del sistema Tau Ceti, la gobernadora Lisa Park reunió a su gabinete de crisis. La colonia había sido establecida hace 40 años y ahora albergaba a 3 millones de humanos. Shu era uno de los mundos que los Shatik habían reclamado. «No evacuaremos», declaró Park sin preámbulo. «El Consejo puede emitir todas las órdenes que quieran. Esta tierra es nuestra. La ganamos con sudor y sangre. Si los Shatik quieren este mundo, tendrán que venir a tomarlo». Su declaración fue transmitida inmediatamente a través de las redes de comunicación humanas. En minutos, las otras 3 colonias disputadas hicieron anuncios idénticos. Los colonos comenzaron a movilizarse, no para evacuar, sino para defender sus hogares. De vuelta en Vex Prime, la reina Shavira convocó una sesión privada con sus consejeros más cercanos. La sala era considerablemente más pequeña que la cámara del Consejo, pero no menos imponente. Hologramas mostraban datos económicos, proyecciones militares y análisis diplomáticos. «Los humanos están siendo irracionales», declaró el consejero militar Varkot, un Velcros de escamas color negro azabache. «Sus colonias no pueden resistir un asalto Shatik. Deberíamos permitir que esta situación se resuelva naturalmente». Shavira golpeó el suelo con su extremidad posterior, un gesto de irritación. «Imbécil, ¿no comprendes lo que acaba de suceder? Los humanos no están siendo irracionales. Nos están obligando a mostrar nuestras verdaderas intenciones ante toda la galaxia». La consejera económica Litara, cuyas escamas plateadas denotaban su edad avanzada, proyectó una serie de gráficos. Las pérdidas económicas ya son sustanciales. 11 especies han contactado secretamente a nuestros embajadores, preguntando sobre la posibilidad de acuerdos comerciales directos con la humanidad. Si esto continúa, que el Consejo perderá su monopolio sobre el comercio interestelar. Exactamente, confirmó Shavira. Los humanos lo han calculado perfectamente. Si los Shatik atacan sus colonias y el Consejo lo permite, probamos que somos simplemente una herramienta para que las especies antiguas opriman a las nuevas. Otras especies jóvenes comenzarán a retirarse. Si intervenimos para detener a los Shatik, admitimos que la decisión original fue injusta. En cualquier caso, perdemos. Mientras tanto, en el espacio profundo, la flota de defensa humana ejecutaba maniobras que habían estado planeando durante meses. El almirante Richard Chen comandaba la operación desde el portanaves Libertad,
Una nave masiva que representaba la cúspide de la ingeniería humana. Todas las unidades reportan posiciones, ordenó Chen. Las pantallas mostraban la distribución de la flota. 42 naves de guerra divididas en 7 grupos tácticos, desplegadas estratégicamente alrededor de las colonias humanas en disputa. El capitán Nicole Fraser, al mando del crucero Resolución, transmitió desde su posición en órbita sobre Nueva Seattle. Grupo táctico 3 en posición. Todos los sistemas de armas operacionales, escudos al máximo. Chen asintió con satisfacción. Las naves humanas eran más pequeñas que los acorazados del Consejo, y su tecnología era menos avanzada. Pero tenían ventajas que ninguna especie del Consejo había considerado relevantes. Los humanos habían pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra. Conocían tácticas, estrategias, engaños. Habían estudiado cada conflicto documentado en su historia, desde batallas navales antiguas hasta guerras espaciales teóricas. En el planeta Chatic Prime, el alto comandante cristalino Sexilor recibía informes de sus exploradores. Los humanos habían fortificado las colonias disputadas con una eficiencia sorprendente. Plataformas de defensa orbital, campos de minas, baterías de misiles de superficie. No sería la toma simple que había anticipado. Pero podemos abrumarlos con números, sugirió su subcomandante. Nuestras naves son superiores tecnológicamente. Sexilor emitió un sonido resonante que en su especie indicaba incertidumbre. Tal vez. Pero los costos serían significativos, y nuestros propios analistas económicos advierten que perder acceso a los mercados humanos nos costará más que el valor de esas colonias. La paradoja era cruel. Los Satic habían reclamado los mundos como cuestión de principio y orgullo. Pero atacarlos ahora significaría una guerra que, incluso si ganaban, los dejaría económicamente devastados. En la Tierra, Martin Cole se reunió en privado con Catherine Hayes, quien había regresado en una nave de transporte rápido. Se encontraron en una sala segura bajo el edificio del Parlamento Mundial, libre de cualquier dispositivo de vigilancia. Los velcros están en pánico, reportó Catherine. Shavira es más inteligente que el resto de su consejo. Ella comprende que esto no es solo sobre 4 colonias, es sobre el futuro del orden galáctico. Cole sirvió 2 vasos de whisky, una costumbre que mantenía para reuniones particularmente estresantes. ¿Cuáles son las probabilidades de que los Satic realmente ataquen? 40% y cayendo, respondió Catherine después de un momento de consideración. Cada hora que pasa sin un ataque hace más difícil justificarlo políticamente. Están atrapados entre su orgullo y su sentido común. ¿Y si atacan de todas formas? Catherine bebió lentamente antes de responder. Entonces les enseñamos por qué la humanidad pasó 10.000 años peleando guerras entre sí. Les mostramos que la experiencia tiene su propio valor. En Nexus Point, las tensiones alcanzaban niveles críticos. Los comerciantes humanos habían comenzado a cerrar sus operaciones según lo anunciado. Miles de contratos quedaron sin cumplir. Especies que dependían de productos humanos enfrentaban escasez inmediata. El administrador Segnol intentó negociar con el representante comercial humano, un hombre llamado Daniel Ross. Se reunieron en un bar neutral en el sector de comercio libre de la estación. Esto es una locura, argumentó Segnol. Millones sufrirán por esta disputa política. Ross tomó un sorbo de su bebida antes de responder. Tiene razón. Es por eso que debieron considerarlo antes de votar para robarnos nuestras colonias. Su tono era perfectamente educado, lo que de alguna manera hacía sus palabras más cortantes.
La humanidad está dispuesta a reanudar el comercio con cualquier especie que trate con nosotros de manera justa, pero no a través del Consejo. Eso es imposible, y los tratados comerciales requieren aprobación del Consejo. Para ustedes, tal vez. Nosotros ya no estamos sujetos a esas reglas. Admiro lo que ha hecho, embajadora. Comenzó la reina sin preámbulos. Fue brillante y despiadado. Muy humano, supongo. Catherine inclinó la cabeza. Simplemente defendemos nuestros intereses, Majestad. Por favor, dejemos las formalidades. Estamos solas. Shabira se acomodó en una posición más relajada. Necesito saber, ¿cuál es el objetivo final de la humanidad? ¿Destruir el Consejo? No, respondió Catherine honestamente. Queremos reformarlo. El sistema actual está podrido. Las especies antiguas controlan todo, mientras las nuevas son explotadas. Eventualmente, ese sistema colapsará de todas formas. Solo estamos acelerando lo inevitable. Shabira emitió un sonido que el traductor interpretó como risa amarga. Y si me opongo, la humanidad me aplasta junto con el viejo orden. Preferimos no pelear, admitió Catherine. Pero sí, si es necesario, lo haremos. Y aquí está la verdad que usted ya comprende. Incluso si perdemos, el daño al Consejo será irreparable. Otras especies verán que es posible resistir. El control que han mantenido durante milenios se desmoronará. El Consejo Noble, un cuerpo de aristócratas velcros que técnicamente solo tenía poder consultivo, pero cuya influencia era inmensa, había solicitado una audiencia urgente con ella. La reunión se llevó a cabo en la Cámara de los Antiguos, un edificio que había sido testigo de decisiones que afectaron el curso de civilizaciones enteras. El Lord Supremo Tech Boss, cuyas escamas grises denotaban edad considerable, incluso para los estándares velcros, habló primero. Majestad, los rumores sugieren que está considerando las demandas humanas. Esto sería un error catastrófico. Si cedemos ante una especie tan joven, nuestra autoridad quedará destruida. Shabira había anticipado esta confrontación. ¿Y cuál es la alternativa, Lord Dekbos? ¿Permitir que los Yatik inicien una guerra que devastará el comercio galáctico? ¿Perder a las 18 especies que ya han contactado secretamente a los humanos buscando acuerdos bilaterales? Los murmullos de sorpresa recorrieron la cámara. Tekvos pareció genuinamente sacudido. ¿18 especies? 19 ahora, corrigió un asistente, entrando apresuradamente con un datapad. Los Mektar acaban de enviar una solicitud formal. La revelación cayó como una bomba. Los Mektar eran una de las especies del núcleo, parte de la estructura de poder tradicional del Consejo. Si ellos estaban dispuestos a negociar directamente con los humanos, la erosión del viejo orden era más profunda de lo que nadie había imaginado. En la Tierra, el equipo de estrategia humano monitoreaba estos desarrollos con satisfacción cuidadosa. La sala de operaciones conjuntas, ubicada profundamente bajo las montañas de Colorado, era un centro neurálgico de actividad constante. Pantallas mostraban posiciones de flotas, datos económicos, comunicaciones interceptadas y análisis en tiempo real. El general Alexander Hunt, comandante supremo de las Fuerzas Unificadas de la Tierra, señaló un patrón emergente en los movimientos de flotas Yatik. Están divididos. Parte de su flota se está posicionando para un ataque, pero otra parte permanece en posiciones defensivas alrededor de sus mundos principales. Krixnal no tiene consenso completo de su propio gobierno. Catherine Hayes, quien había regresado a la Tierra para consultas, asintió pensativamente. Los Zathik son orgullosos, pero no son estúpidos.
Sus propios economistas deben estar advirtiendo sobre las consecuencias de una guerra prolongada. Martin Cole, observando desde su posición al frente de la sala, tomó la palabra. Entonces, aplicamos más presión. Necesitamos que las facciones pacíficas entre los Shathic tengan munición política para argumentar contra la guerra. Ya estoy trabajando en ello, respondió el director de inteligencia. Un hombre llamado Raymond Clark proyectó una serie de documentos en la pantalla principal. Estos son análisis económicos que hemos preparado y mostrando exactamente cuánto perderían los Shathic en varios escenarios de conflicto. Podemos filtrarlos a través de canales diplomáticos indirectos, asegurándonos de que lleguen a las facciones correctas. Mientras la humanidad ejecutaba su estrategia de múltiples niveles, la tensión en las colonias disputadas alcanzaba puntos críticos. En Nueva Seattle, un incidente menor casi precipitó el conflicto que todos temían. Una nave exploradora Shathic cruzó la línea de defensa orbital sin autorización, aparentemente escaneando las fortificaciones humanas. El capitán Fraser, al mando del crucero Resolución, se enfrentó a una decisión imposible en segundos. Las reglas de enfrentamiento eran claras. Cualquier nave hostil que cruzara el perímetro defensivo debía ser advertida una vez, luego neutralizada. Pero abrir fuego contra una nave Shathic podría iniciar una guerra total. Nave Shathic, esta es el crucero Resolución de la Flota de Defensa Humana, transmitió Fraser, manteniendo su voz controlada a pesar de que su pulso se aceleraba. Mis han violado espacio defensivo humano. Tienen 60 segundos para revertir curso o serán considerados hostiles. Durante esos 60 segundos, el puente del Resolución estaba en silencio absoluto. Los oficiales de armas mantenían sus dedos sobre los controles de disparo. Los sistemas de defensa estaban activos, listos para interceptar cualquier ataque. Fraser podía sentir el peso de ese momento. Una decisión equivocada podría iniciar una guerra que costaría millones de vidas. En el segundo 58, la nave Shathic viró bruscamente y aceleró de regreso a su propio territorio. Fraser exhaló lentamente, permitiéndose un momento de alivio antes de transmitir un reporte completo al almirante Chen. Eso fue demasiado cerca, comentó su oficial ejecutivo, el comandante Brian Phillips. Están probándonos, respondió Fraser. Quieren ver si realmente dispararemos. Ahora lo saben. El incidente fue reportado inmediatamente a través de todos los canales diplomáticos. La reacción del Consejo fue dividida, y algunos vieron la restricción humana como evidencia de que no querían guerra. Otros interpretaron la advertencia clara como una amenaza inaceptable contra una especie del Consejo. Krixnal, el representante Shathic, emitió una declaración formal acusando a los humanos de agresión. Nuestra nave estaba en espacio internacional, realizando reconocimiento legítimo. La amenaza de violencia es una violación clara de todos los protocolos civilizados. Catherine Hayes respondió en menos de una hora. El espacio alrededor de Nueva Seattle es territorio humano soberano, reconocido como tal por 53 especies independientes. La nave Shathic fue advertida apropiadamente según protocolos de seguridad estándar. Si la situación se hubiera invertido y una nave humana hubiera violado espacio Shathic, habríamos sido destruidos sin advertencia. La humanidad mostró más restricción de la que habríamos recibido. La verdad de esa declaración era innegable. Los Shathic tenían fama de defender agresivamente su territorio. La hipocresía era obvia para cualquier observador neutral. Mientras la crisis diplomática se intensificaba, desarrollos inesperados estaban ocurriendo detrás de escenas. Los Vrel, la especie aviana que había estado escuchando las propuestas humanas con interés, tomaron una decisión audaz. Su representante,
una hembra llamada Kira Shen, solicitó una reunión privada con Catherine Hayes. Se encontraron en una estación neutral, en una sala diseñada para acomodar las necesidades fisiológicas de múltiples especies. Kira Shen, con plumaje en tonos de azul y verde iridiscente, observó a Catherine con ojos brillantes de inteligencia aguda. Y los Vrel están cansados de ser tratados como ciudadanos de segunda clase en el Consejo. Comenzó sin rodeos. Nuestras propuestas son ignoradas. Nuestras necesidades económicas descartadas. Vemos en la situación humana un reflejo de nuestras propias frustraciones. Catherine escuchó atentamente, permitiendo que Kira Shen expresara completamente sus preocupaciones antes de responder. Era una táctica que había aprendido durante años de negociaciones difíciles. A veces, las personas solo necesitan ser escuchadas. Los humanos no buscamos crear división en el Consejo, dijo finalmente Catherine. Buscamos reforma, un sistema donde especies como los Vrel y la humanidad tengan las mismas oportunidades y derechos que las especies fundadoras. Hermosas palabras, respondió Kira Shen con un tono que sugería escepticismo. Pero las palabras no cambian realidades. Las especies antiguas nunca cederán poder voluntariamente. Entonces no les daremos opción. Catherine se inclinó hacia adelante. Los Vrel tienen influencia en sectores que son vitales para el comercio galáctico. Y si su especie se uniera a la humanidad en exigir reformas, los números cambiarían dramáticamente. Ya no sería una especie joven desafiando el orden establecido. Sería un movimiento. Kira Shen consideró esto cuidadosamente. Su especie era naturalmente cautelosa, resultado de evolucionar como presas antes de desarrollar inteligencia sapiente. Pero también eran sobrevivientes, capaces de tomar riesgos calculados cuando las probabilidades favorecían la acción. ¿Y qué garantías pueden ofrecer los humanos?, preguntó finalmente. Catherine había preparado esta respuesta. Acuerdos comerciales preferenciales, acceso a tecnología humana de manufactura, apoyo diplomático en disputas con especies del núcleo. Y lo más importante, una voz real en cualquier estructura de poder que emerja de esta crisis. Las negociaciones continuaron durante horas. Cuando finalmente concluyeron, Catherine había asegurado algo extraordinario. Los Vrel anunciarían públicamente su apoyo a las demandas humanas de reforma del Consejo. Sería un punto de inflexión en la crisis. La noticia golpeó al Consejo como un terremoto político. Shavira convocó una sesión de emergencia, pero el daño ya estaba hecho. Si los Vrel, una especie establecida con 50 años en el Consejo, estaban dispuestos a desafiar el status quo, otras especies comenzarían a cuestionarse sus propias lealtades. En el planeta Sathik Prime, el alto comandante Sexilor recibía reportes cada vez más alarmantes. Sus analistas económicos confirmaban lo que había temido. Una guerra con la humanidad, o incluso si era victoriosa, destruiría la economía Sathik durante generaciones. Las colonias que reclamaban no valían una fracción del costo. Solicitó una audiencia privada con Krixnal, el representante político de su especie. La reunión fue tensa desde el principio. No podemos retroceder ahora, insistió Krixnal. Su forma cristalina brillaba con tonos que indicaban determinación férrea. Nuestra credibilidad como especie está en juego. Si cedemos ante los humanos, nos verán como débiles. Y si atacamos y perdemos, nos verán como tontos. Contraatacó Sexilor. Comandante, he revisado las simulaciones de combate. Nuestras naves son tecnológicamente superiores, sí. Pero los humanos pelean de manera diferente a cualquier especie que hayamos enfrentado. No siguen tácticas predecibles. Son caóticos
impredecibles, y están dispuestos a aceptar pérdidas que nosotros consideraríamos catastróficas si logran sus objetivos. Krixnal emitió un sonido resonante de frustración. Entonces, ¿qué propones? ¿Humillación completa? Propongo negociación real. Los humanos han ofrecido compensación económica por las colonias. Es menos de lo que valen esos mundos. Pero es más de lo que obtendremos si los atacamos y perdemos. La conversación continuó, marcando una división creciente dentro del liderazgo Sáthic. No era visible públicamente todavía, pero las grietas estaban formándose. Parte 4. La decisión de los Vrel de apoyar públicamente las demandas humanas creó un efecto dominó que nadie había anticipado completamente. En cuestión de días, de 3 especies más se unieron a lo que los medios galácticos comenzaban a llamar la coalición reformista. Eran especies menores, sin el poder económico o militar de los jugadores principales, pero sus voces colectivas representaban un cambio sísmico en la política galáctica. En la estación Nexus Point, el administrador Seg Nol enfrentaba una crisis que empeoraba cada hora. Las rutas comerciales que habían fluido sin interrupción durante décadas, ahora estaban paralizadas por disputas sobre tarifas, inspecciones y jurisdicciones. La ausencia de los humanos del Consejo significaba que los tratados comerciales previamente claros ahora existían en un limbo legal. Tenemos 200 naves en cola, esperando autorización de tránsito, reportó su asistente. Una joven de una especie anfibioide llamada Kelnara. Los capitanes están amenazando con ignorar los protocolos si no se resuelve pronto. Seg Nol se frotó sus apéndices ópticos con frustración. ¿Cuántas de esas naves transportan carga humana o tienen destino a territorios humanos? Aproximadamente el 60%. La matemática era brutal y clara, y Nexus Point dependía del tráfico comercial para su existencia. Sin el flujo de bienes que involucraban a la humanidad, la estación enfrentaría colapso económico en meses. Tomó una decisión que sabía podría costarle su posición, pero que era la única racionalmente posible. Activó su comunicador personal y solicitó una conexión segura con Daniel Ross, el representante comercial humano que había dejado aquel datapad tentador semanas atrás. Señor Ross, comenzó Seg Nol cuando la conexión se estableció. Me gustaría discutir los términos de ese acuerdo bilateral que propuso. Ross, quien había estado esperando exactamente esta llamada, sonrió levemente. Por supuesto, administrador. ¿Cuándo podemos reunirnos? Mientras Nexus Point comenzaba su separación económica del Consejo, eventos similares se desarrollaban en docenas de centros comerciales a través de la galaxia. Los humanos habían creado un dilema imposible. Las especies individuales podían prosperar comerciando directamente con la humanidad, pero hacerlo significaba desafiar implícitamente la autoridad del Consejo. En la Tierra, Martin Cole recibió un reporte que había estado esperando con considerable ansiedad. La capitana Sarah Mitchell, comandante de la nave de reconocimiento Horizonte, había completado una misión de 6 meses explorando regiones más allá del espacio conocido del Consejo. Señor secretario, reportó Mitchell a través de la conexión de comunicación cuántica. Hemos localizado 17 sistemas habitables sin reclamación de ninguna especie del Consejo. 8 de ellos son candidatos excelentes para colonización inmediata. Cole sintió una oleada de satisfacción. Este era el plan a largo plazo. Si el Consejo se negaba a aceptar la soberanía humana sobre las colonias existentes, la humanidad simplemente expandiría en direcciones que el Consejo no controlaba. Era una estrategia arriesgada, requiriendo recursos masivos, pero demostraría que los humanos no necesitaban permiso del Consejo para crecer.
Excelente trabajo, capitana. Inicié procedimientos de reclamación formal. Quiero balizas de soberanía en todos esos sistemas dentro de 30 días. En Belcross Prime, la reina Shavira convocó otra sesión del Consejo Noble. Esta vez, su tono era considerablemente menos conciliatorio que en reuniones anteriores. Había llegado a una conclusión durante noches de deliberación solitaria. El viejo orden estaba muriendo de todas formas. La única pregunta era si los Belcros liderarían la transición o serían arrollados por ella. Nobles de Belcros, comenzó, y su voz resonando con autoridad, que hacía eco de milenios de linaje real. Enfrentamos una elección que definirá el futuro de nuestra especie. Podemos aferrarnos desesperadamente al pasado, manteniendo un sistema que claramente está fallando. O podemos adaptarnos y mantener nuestra influencia en un nuevo orden. Lord Thekvos, previsiblemente, se opuso inmediatamente. Majestad, los Belcros han liderado el Consejo durante 3000 años, y no podemos simplemente abandonar esa responsabilidad, porque una especie infantil hace demandas irrazonables. ¿Irrazonables? Shavira proyectó datos económicos y políticos en pantallas holográficas que llenaron la cámara. 22 especies ahora están negociando acuerdos bilaterales con los humanos. El volumen de comercio que fluye fuera de canales del Consejo ha aumentado 400% en 3 semanas. Los Chathik están paralizados por conflictos internos sobre si atacar las colonias humanas. Y mientras discutimos, los humanos están expandiendo hacia territorios no reclamados, estableciendo hechos sobre el terreno que harán imposible contenerlos. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de los datos se hundiera. El viejo sistema ya está muerto. Solo algunos de ustedes no lo han aceptado todavía. La declaración causó conmoción en la Cámara. Para una reina Belcross, hacer una afirmación tan directa era casi sin precedentes. Pero Shavira había calculado cuidadosamente este momento. Necesitaba sacudir a los nobles fuera de su complacencia. Propongo que Belcross lidere la reforma del Consejo, continuó. Trabajaremos con los humanos, los Vrel y otras especies reformistas para crear una nueva estructura de gobierno que sea genuinamente representativa. Mantendremos influencia siendo los arquitectos del cambio, en lugar de sus víctimas. En Nueva Seattle, la gobernadora Lisa Park recibía noticias que elevaron significativamente la moral de los colonos. 2 grupos tácticos adicionales de la flota de defensa humana habían llegado, trayendo el total de naves militares defendiendo la colonia a 63. Más importante, habían traído suministros suficientes para resistir un asedio de 6 meses. Con estos refuerzos, nuestras probabilidades mejoran considerablemente, reportó el coronel Webb durante la sesión informativa de seguridad. Estimamos que podemos infligir pérdidas inaceptables a cualquier fuerza de ataque Shattik antes de que penetren nuestras defensas. Park asintió, pero su expresión permanecía seria. Nuestro objetivo no es ganar una guerra. Es hacer que comenzar una guerra sea tan costoso que nadie se atreva a intentarlo. Mientras tanto, en el espacio profundo entre sistemas estelares, estaba ocurriendo un encuentro que pocos habrían predicho. Una nave diplomática Saatik había solicitado una reunión secreta con representantes humanos. La solicitud había sido cuidadosamente formulada para evitar indicar debilidad, pero su misma existencia era significativa. Catherine Hayes aceptó representar a la humanidad en este encuentro. Se reunió con el emisario Shattik, un ser cristalino llamado Vexcora, en una pequeña estación comercial neutral operada por comerciantes independientes. Embajadora Hayes, comenzó Vexcora sin preámbulos. Su forma cristalina emitía tonos cuidadosamente modulados que los traductores interpretaban como cautos.
Represento a una facción dentro del liderazgo Shatik que cree que el conflicto actual es contraproducente para ambas partes. Catherine mantuvo su expresión neutral, aunque internamente sentía satisfacción. Esta era exactamente la grieta que habían estado trabajando para crear. Continúe. Las colonias que reclamamos tienen valor sentimental para mi especie, pero valor económico limitado. El costo de tomarlas por la fuerza excede significativamente sus beneficios. Algunos en nuestro liderazgo comprenden esto. Otros. Bexcora hizo un gesto que su especie usaba para indicar frustración. Otros están cegados por orgullo. ¿Qué propone su facción? Una solución que permita a ambas partes declarar victoria. Los Zatik reconocen formalmente la soberanía humana sobre las 4 colonias. A cambio, hoy la humanidad paga compensación económica y otorga a los Zatik derechos de tránsito preferencial a través de esos sistemas. Podemos presentarlo como los humanos pagando por acceso a territorio históricamente Zatik. Catherine consideró la propuesta. Era inteligente, ofreciendo a ambas partes una narrativa que podían vender a sus respectivas poblaciones. ¿Qué garantías puedo tener de que su facción puede implementar esto? No queremos negociar solo para que los elementos agresivos de su gobierno repudien el acuerdo. Ninguna garantía absoluta, admitió Bexcora honestamente. Pero cada día que pasa sin conflicto fortalece nuestra posición. Los análisis económicos son innegables. Eventualmente, incluso los más orgullosos deberán aceptar la realidad. Las negociaciones continuaron durante horas, trabajando los detalles de un posible acuerdo. Catherine transmitió actualizaciones regulares a Cole y su equipo en la Tierra, quienes proporcionaban guía y aprobación para varios términos. Al final de la sesión, tenían el esqueleto de un acuerdo que podría, potencialmente, resolver la crisis inmediata, pero ambas partes sabían que vender este acuerdo a sus respectivos gobiernos sería la parte difícil. En el Consejo Galáctico, la reina Shavira había comenzado su campaña para reforma desde dentro. Convocó reuniones privadas con representantes de cada especie, evaluando cuáles estaban abiertas al cambio y cuáles se resistirían hasta el final. Los resultados fueron reveladores. Las especies más antiguas, aquellas que habían disfrutado de privilegios durante milenios, eran predeciblemente resistentes. Pero muchas especies medianas, aquellas admitidas al Consejo en los últimos siglos, expresaron frustración con el status quo. Habían enfrentado las mismas injusticias que ahora molestaban a los humanos. Shavira compiló esta información meticulosamente, construyendo una coalición potencial para reforma. Cuando finalmente presentó su propuesta formal al Consejo completo, tenía el apoyo de 18 especies, suficiente para bloquear cualquier moción que requiriera unanimidad. Propongo la formación de un comité especial para revisar y reformar las estructuras de gobierno del Consejo. Anunció durante una sesión plenaria. Este comité incluirá representación proporcional de todas las especies miembro, con poder de voto igual, independientemente de antigüedad en el Consejo. La reacción fue explosiva. Los representantes de las especies del núcleo objetaron vehementemente. Krixnal, hablando por los Zatik, denunció la propuesta como capitulación vergonzosa ante la coerción humana. Pero Shavira había anticipado esta resistencia. Entonces propongo un voto formal. Aquellos a favor de formar el comité de reforma, indiquen su apoyo. Cuando los votos fueron contabilizados, el resultado fue 18 a favor, 11 en contra, con 2 abstenciones. La moción pasaba. Por primera vez en la historia del Consejo, una reforma fundamental había sido aprobada sobre las objeciones de las especies fundadoras. En la Tierra, cuando llegaron las noticias del voto del Consejo, Martin Cole permitió una sonrisa de satisfacción.
No era victoria completa, no todavía, pero era progreso real. La humanidad había forzado el comienzo de cambios que tomarían años, tal vez décadas, en completarse totalmente. Envíen un mensaje a Catherine, ordenó. Dígale que puede comenzar discusiones sobre el regreso condicional de la humanidad al Consejo. Pero, dejemos claro, regresamos solo cuando las reformas sean implementadas, no antes. El almirante Chen, monitoreando desarrollos desde su puesto en el portanaves Libertad, recibió órdenes de mantener las posiciones defensivas, pero reducir gradualmente el estado de alerta. No era el momento de bajar completamente la guardia, pero la probabilidad de conflicto inmediato había disminuido significativamente. En Zatic Prime, Vex Cora reportaba a su facción sobre las negociaciones con Catherine Hayes. La recepción fue mixta, pero notable por el simple hecho de que estaban escuchando. Hace solo semanas, proponer cualquier tipo de compromiso con los humanos habría sido impensable. La crisis estaba lejos de terminar, pero las dinámicas estaban cambiando. La humanidad había demostrado que era posible desafiar el orden galáctico establecido y no solo sobrevivir, sino potencialmente prosperar. Esa lección no sería olvidada. Parte 5. El Comité Especial de Reforma del Consejo Galáctico se reunió por primera vez en una instalación neutral, construida específicamente para este propósito. La estación, denominada simplemente Punto de Encuentro, orbitaba una estrella binaria en la frontera entre territorios de múltiples especies. Su diseño arquitectónico reflejaba su propósito. Ningún estilo cultural dominaba, creando un espacio deliberadamente neutral que no favorecía a ninguna especie sobre otra. Catherine Hayes lideró la delegación humana de 7 miembros, cada uno experto en diferentes aspectos de gobierno, economía y derecho interestelar. Entre ellos estaba el profesor Jonathan Blake, un académico que había dedicado décadas al estudio comparativo de sistemas políticos, y la doctora Evelyn Park, hermana de la gobernadora de Nueva Seattle y una economista de renombre internacional. La primera sesión comenzó con tensión palpable. Los representantes de las especies del núcleo, aquellos que habían votado contra la formación del comité, estaban presentes pero claramente resentidos. Su lenguaje corporal, traducido a través de múltiples fisiologías alienígenas, comunicaba una cosa: estaban aquí bajo protesta. La reina Shavira, quien había insistido en presidir personalmente el comité, abrió la sesión con palabras cuidadosamente elegidas. Estimados representantes, nos reunimos en un momento sin precedentes en la historia galáctica. El orden que ha mantenido paz relativa durante milenios enfrenta desafíos que no pueden ser ignorados. Nuestro propósito aquí no es destruir ese orden, sino fortalecerlo mediante adaptación necesaria. Krixnal, representando a los Shathik, respondió inmediatamente. Con respeto, Majestad. Este comité existe solo porque una especie decidió hacer demandas respaldadas por amenazas de violencia económica y militar. Establecer este precedente es peligroso. ¿Qué impedirá que cada especie insatisfecha haga lo mismo? Catherine había anticipado este argumento. Se puso de pie, y esperando que Shavira le concediera la palabra, que la reina hizo con un gesto. Representante Krixnal hace una pregunta válida. Mi respuesta es que nada debería impedir que otras especies articulen sus preocupaciones legítimas. Si el sistema actual solo puede mantenerse mediante la supresión de quejas, entonces ese sistema está fundamentalmente roto. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. La humanidad no tomó esta acción a la ligera. Agotamos todos los canales diplomáticos disponibles. Presentamos evidencia, argumentos razonados, apelaciones a la justicia básica.
fuimos ignorados sistemáticamente. La salida del Consejo no fue nuestra primera opción. Fue nuestro último recurso después de que todas las alternativas fallaron. El representante Vrel, Kira Shen, habló en apoyo. La experiencia de mi especie refleja la de los humanos, aunque carecíamos del coraje para actuar. Durante 50 años, los Vrel han presentado propuestas, solo para verlas descartadas sin consideración seria. Las especies antiguas han creado un sistema que beneficia exclusivamente a las especies antiguas. Esto no es sostenible. Los días siguientes establecieron el patrón que dominaría el trabajo del comité durante meses. Las especies reformistas, lideradas por humanos y Vrel, presionaban por cambios fundamentales. Representación proporcional en votaciones importantes. Eliminación de privilegios basados únicamente en antigüedad. Reformas comerciales que permitieran acuerdos bilaterales sin aprobación del Consejo. Y procesos de resolución de disputas genuinamente imparciales. Ni las especies conservadoras resistían cada propuesta, argumentando que cambios tan radicales desestabilizarían el orden galáctico. Algunas de sus preocupaciones tenían mérito. Otras eran simplemente racionalizaciones para mantener el poder. El profesor Blake jugó un papel crucial en estas negociaciones. Su conocimiento profundo de sistemas políticos de todo el universo conocido le permitía citar precedentes y analizar consecuencias con autoridad, que incluso los representantes más escépticos debían respetar. En la historia de la Tierra, explicó durante una sesión particularmente tensa, múltiples imperios han colapsado no por presión externa, sino porque se negaron a reformarse internamente. El Imperio Romano, el Imperio Británico, la Unión Soviética. Todos compartían la característica de rigidez institucional frente a demandas legítimas de cambio. El Consejo enfrenta una elección similar. Mientras el comité trabajaba, eventos en el mundo real continuaban desarrollándose con su propia lógica. El acuerdo preliminar que Catherine había negociado secretamente con Bexcora finalmente había ganado suficiente apoyo dentro del liderazgo Shathik para ser presentado formalmente. Los términos fueron anunciados públicamente. Los Shathik reconocerían la soberanía humana sobre las 4 colonias disputadas. A cambio, la humanidad pagaría compensación económica equivalente al costo de terraformación inicial, una fracción del valor actual de las colonias, y otorgaría derechos de tránsito preferencial para naves Shathik a través de esos sistemas por 50 años estándar. La reacción pública entre los Shathik fue mixta, pero crucialmente no provocó el rechazo unánime que algunos habían temido. Bexcora y su facción habían trabajado diligentemente para enmarcar el acuerdo como una victoria pragmática. Los Shathik obtenían valor económico real en lugar de arriesgarse a pérdidas masivas en una guerra incierta. En Nueva Seattle, cuando llegaron las noticias del acuerdo, las calles estallaron en celebración. La gobernadora Park hizo un discurso desde los escalones del edificio de gobierno colonial, su voz transmitida a través de cada pantalla y dispositivo en el planeta. Hace 3 meses, nos dijeron que debíamos abandonar nuestros hogares, mundos que construimos con nuestras propias manos. Porque una especie antigua decidió que su orgullo histórico importaba más que nuestras vidas presentes. Hoy, ese futuro ha sido rechazado. Nueva Seattle permanece humana. Y lo hace no porque suplicamos permiso, sino porque defendimos lo que era justo. El sentimiento se repitió en las otras colonias amenazadas. Para los humanos en todo el espacio conocido, esto representaba algo más profundo que la resolución de una disputa particular. Era confirmación de que su especie podía mantenerse firme contra fuerzas mucho más antiguas y poderosas, y prevalecer. Pero no todos estaban celebrando. En ciertos sectores del liderazgo Shathik,
La facción que había perdido el argumento para la guerra comenzó a conspirar. No podían aceptar lo que veían como humillación. Si no podían reclamar las colonias humanas abiertamente, buscarían otras formas de castigar a la humanidad por su desafío. El alto comandante Sexilor recibió reportes de inteligencia sobre estos elementos y los transmitió inmediatamente a Catherine Hayes a través de canales de retroceso establecidos durante las negociaciones. Era un acto de fe considerable. Estaba efectivamente advirtiendo a un adversario reciente sobre amenazas internas dentro de su propia especie. Menuhay Shatik que buscarán venganza, advirtió Sexilor durante una comunicación encriptada. No tienen el poder para lanzar un ataque militar oficial, pero pueden organizar acciones no autorizadas. Grupos paramilitares, sabotaje, tal vez incluso terrorismo. Su inteligencia debería estar alerta. Catherine agradeció la advertencia y transmitió la información inmediatamente a las agencias de seguridad humanas. Equipos de contrainteligencia comenzaron monitoreo intensificado de actividades SATIC en territorios humanos y espacios neutrales. En la Tierra, Martin Cole enfrentaba sus propios desafíos políticos internos. El éxito en asegurar las colonias y forzar reforma del Consejo había elevado su popularidad a niveles históricos. Pero también había creado expectativas que serían difíciles de cumplir. Algunos representantes en el Parlamento Mundial argumentaban que la humanidad debería presionar por ventajas adicionales mientras tenía impulso. No, hemos demostrado que podemos desafiar al Consejo y ganar, argumentó el representante Carlos Méndez durante una sesión parlamentaria. ¿Por qué detenernos aquí? Deberíamos exigir reparaciones por décadas de tratamiento injusto, acceso preferencial a tecnologías que el Consejo ha restringido, reconocimiento de expansión humana ilimitada en territorios no reclamados. Cole respondió con la paciencia que había desarrollado durante décadas en política. Representante Méndez, comprendo el sentimiento. Pero debemos distinguir entre justicia y codicia. Buscamos un lugar justo en el orden galáctico, no dominación. Presionar demasiado arriesga convertir aliados potenciales en enemigos permanentes. La doctora Evelyn Park, quien había regresado temporalmente de punto de encuentro para consultas, apoyó la posición de Cole. Los análisis económicos son claros. Si el Consejo colapsa completamente, el caos resultante dañaría a todos, incluida la humanidad. Necesitamos reforma, no revolución total. El debate continuó durante horas, reflejando divisiones más profundas sobre el papel futuro de la humanidad en la galaxia. Algunos veían la crisis actual como una oportunidad para establecer dominación humana. Otros, incluido Cole, creían que la sostenibilidad a largo plazo requería construir un sistema genuinamente equitativo. Mientras tanto, en Nexus Point, el administrador Sec Noll había firmado formalmente el acuerdo comercial bilateral con la humanidad. La decisión había costado su posición en el Consejo. Había sido removido oficialmente como administrador autorizado del Consejo y reemplazado por un burócrata Belcross que prometía mantener la ortodoxia. Pero Sec Noll descubrió que ya no le importaba. El acuerdo con los humanos había estabilizado la economía de Nexus Point casi inmediatamente. El comercio fluía nuevamente, las naves estaban procesándose eficientemente y los ingresos estaban recuperándose. Su sucesor designado por el Consejo llegó para encontrar una estación que funcionaba perfectamente bien sin autoridad del Consejo. No comprendo, admitió el burócrata Belcross. Un funcionario de carrera llamado Veclon. ¿Cómo está manejando el tráfico comercial sin acceso a las bases de datos regulatorias del Consejo? Sec Noll sonrió, un gesto que su especie usaba para indicar satisfacción irónica. Descubrí que la mayoría de esas regulaciones existían principalmente para mantener el control del Consejo, no para facilitar realmente el comercio.
Los humanos propusieron estándares más simples y eficientes. Las resultan preferirlos. Beck Lon intentó imponer la autoridad del Consejo, pero descubrió que carecía de poder real. Los comerciantes independientes, los capitanes de naves, los operadores de negocios, todos habían visto cómo el sistema humano funcionaba mejor. No iban a regresar voluntariamente al viejo método solo porque un burócrata lo ordenara. En el planeta Belcross Prime, la reina Shavira recibió reportes sobre la situación en Nexus Point y docenas de estaciones similares. El patrón era innegable. Donde los humanos habían establecido acuerdos comerciales directos, el antiguo sistema del Consejo estaba siendo rápidamente reemplazado por algo más eficiente. Era exactamente lo que había temido y, paradójicamente, esperado. El viejo orden estaba colapsando no porque los humanos lo estuvieran destruyendo activamente, sino porque ofrecían una alternativa mejor. En mercados libres, las mejores soluciones eventualmente prevalecen sobre sistemas ineficientes, mantenidos solo por inercia institucional. Compartió esta observación con su consejo más cercano. Los humanos han ganado sin pelear una sola batalla real, y han demostrado que su sistema funciona mejor, y el mercado está respondiendo de acuerdo. Esta es la forma más efectiva de revolución. No derrocar el viejo orden por la fuerza, sino simplemente hacerlo irrelevante. En punto de encuentro, el Comité de Reforma había alcanzado un punto crítico en sus deliberaciones. Después de semanas de negociaciones, habían producido un documento borrador que proponía cambios fundamentales a la estructura del Consejo. Las reformas clave incluían sistema de votación ponderada basado en población y contribución económica en lugar de solo antigüedad, eliminación de privilegios automáticos para especies fundadoras, creación de un tribunal independiente para disputas entre especies, y liberalización de restricciones comerciales para permitir acuerdos bilaterales. Las especies conservadoras habían peleado cada punto ferozmente, pero la coalición reformista se había mantenido firme. Y ahora venía el verdadero test. El documento debía ser aprobado por el Consejo completo. Shavira estudió el borrador con cuidado. Era imperfecto, lleno de compromisos que ningún lado encontraba completamente satisfactorio. Pero esa era la naturaleza de negociaciones reales. Si todos estaban igualmente insatisfechos, probablemente significaba que el acuerdo era razonablemente justo. Presentaremos esto al Consejo en 2 semanas, anunció, y un tiempo suficiente para que cada especie consulte con sus gobiernos domésticos. Este será el voto más importante en la historia del Consejo Galáctico. Catherine Hayes sabía que Shavira tenía razón. Los próximos 14 días determinarían si 3000 años de tradición podrían ser reformados pacíficamente, o si el Consejo se fragmentaría en conflicto y caos. La humanidad había iniciado este proceso, pero ya no controlaba completamente el resultado. Mientras los delegados se preparaban para regresar a sus respectivos mundos domésticos para consultas, Catherine se encontró sola en su cuarto por primera vez en semanas. Miró a través de la ventana de la estación hacia las estrellas binarias que proporcionaban la única luz en este rincón del espacio. Reflexionó sobre cuánto había cambiado en apenas 4 meses. La humanidad había entrado al Consejo Galáctico como suplicantes menores, buscando un lugar en un orden establecido. Ahora estaban redefiniendo activamente ese orden, forzando cambios que afectarían a civilizaciones durante siglos por venir. Era una responsabilidad abrumadora. Pero mientras miraba esas estrellas distantes, Catherine sintió algo más que peso. Sintió esperanza. La humanidad había demostrado que el coraje combinado con estrategia inteligente podía desafiar incluso las injusticias más arraigadas. Las próximas 2 semanas determinarían si esa esperanza estaba justificada. Parte 6.
Los 14 días previos al voto del Consejo sobre las reformas propuestas fueron un torbellino de actividad diplomática. Cada especie consultaba con sus gobiernos domésticos, evaluando las implicaciones de las reformas y calculando cómo afectarían sus intereses a largo plazo. Catherine Hayes y su equipo trabajaban sin descanso, manteniendo comunicaciones con docenas de delegaciones, reforzando argumentos, abordando preocupaciones y, ocasionalmente, aplicando presión donde era necesaria. En la Tierra, el Parlamento Mundial había entrado en sesión continua, debatiendo la posición que la humanidad debería tomar si el voto fallaba. El representante Carlos Méndez lideraba una facción que argumentaba por acción unilateral más agresiva. Si el Consejo rechaza reformas razonables, declaró durante una sesión particularmente acalorada, deberíamos abandonarlo permanentemente y formar nuestra propia alianza con especies que compartan nuestros valores. El secretario general Martin Cole escuchaba estos argumentos con creciente preocupación. Comprendía la frustración, pero también reconocía los peligros de fragmentar completamente el orden galáctico. Representante Méndez, formar una alianza rival no crearía el futuro que buscamos. Simplemente dividiría la galaxia en bloques competitivos, eventualmente llevando a conflicto. El profesor Jonathan Blake, quien había regresado a la Tierra para testificar ante el Parlamento, proporcionó contexto histórico. En la historia de la Tierra, los intentos de crear órdenes mundiales completamente nuevos, en oposición a sistemas existentes, raramente terminaron bien. La Liga de Naciones falló cuando las grandes potencias se negaron a participar genuinamente. Y en las Naciones Unidas tuvieron éxito porque reformó e incorporó lecciones del pasado en lugar de comenzar desde cero. Hizo una pausa, permitiendo que la analogía resonara. El Consejo Galáctico, con todas sus fallas, ha mantenido paz relativa durante 3 milenios. Eso representa valor institucional real. Nuestra meta debería ser reformarlo, no reemplazarlo. En Belcross Prime, la reina Shavira enfrentaba su propia batalla política. El Consejo Noble estaba dividido casi igualitariamente sobre las reformas. Lord Thekvos lideraba la oposición con argumentos que apelaban a tradición y orgullo cultural. Estos cambios diluirán la influencia Belcross a niveles inaceptables, argumentaba ante la Asamblea Noble. Durante 3000 años, nuestra especie ha guiado a la galaxia hacia prosperidad. ¿Ahora entregaremos ese liderazgo a especies que apenas han salido de sus planetas natales? Shavira respondió con paciencia que comenzaba a agotarse. Lord Thekvos, ¿guiamos hacia prosperidad o simplemente mantuvimos control? Hay una diferencia. Los humanos han forzado esta pregunta, y debemos responderla honestamente. Se puso de pie. Una señal que en la cultura Belcross indicaba que haría una declaración de importancia máxima. Propongo que veamos las reformas no como pérdida de poder Belcross, sino como evolución de nuestro rol. En lugar de gobernar por antigüedad y fuerza, lideraremos mediante sabiduría y ejemplo. Eso es más sostenible y, francamente, más digno de nuestra herencia. El argumento resonó con algunos de los nobles más jóvenes, aquellos que habían estado observando desarrollos galácticos con creciente preocupación. Una noble, llamada Sirabeth, habló en apoyo de la reina. Majestad tiene razón. El viejo sistema estaba comenzando a generar resentimiento incluso entre especies que nominalmente lo apoyaban. Si continuamos por ese camino, eventualmente enfrentaremos rebelión generalizada. No solo de una especie, sino de docenas. Mientras estos debates se desarrollaban en capitales a través de la galaxia, eventos más oscuros estaban en movimiento,
La advertencia del alto comandante Sex Silor sobre elementos Tzatik que buscaban venganza resultó ser profética. Agencias de inteligencia humana detectaron señales de un grupo paramilitar Tzatik organizando operaciones contra objetivos humanos. El director de inteligencia, Raymond Clark, convocó una sesión de emergencia con líderes militares y diplomáticos humanos. La sala de conferencias segura estaba llena de las personas que formaban el núcleo del liderazgo de seguridad de la humanidad. Hemos interceptado comunicaciones que indican que un grupo autodenominado Los Reclamadores está planeando ataques contra intereses humanos, reportó Clark, proyectando evidencia en pantallas holográficas. Su objetivo declarado es forzar a la humanidad fuera de las colonias disputadas mediante terrorismo. El almirante Richard Chen estudió los datos con expresión sombría. ¿Tenemos identificaciones específicas de los miembros del grupo? Parcialmente. Sabemos que incluye aproximadamente 200 exmilitares Tzatik, junto con simpatizantes civiles. Han adquirido armas a través de mercados negros. Lo más preocupante. Tienen al menos una nave de transporte capaz de viajes interestelares. Catherine Hayes, participando vía enlace de comunicación segura desde punto de encuentro, intervino. ¿Sabemos si este grupo tiene apoyo oficial de algún elemento del gobierno Tzatik? Negativo, respondió Clark. De hecho, tenemos evidencia de que las autoridades Tzatik oficiales están intentando localizarlos y detenerlos. Esto parece ser genuinamente una operación rebelde. Pero eso casi lo hace más peligroso. No responden a controles políticos normales. Martin Cole, presidiendo la reunión, tomó la decisión ejecutiva. Incrementen seguridad en todas las instalaciones humanas, particularmente en las 4 colonias. Compartan inteligencia con las autoridades Tzatik oficiales. Déjenles saber que comprendemos que esto no es sancionado por su gobierno. Pero dejemos absolutamente claro que si hay ataques contra civiles humanos, responderemos contra los perpetradores con fuerza máxima. Las órdenes fueron implementadas inmediatamente. En Nueva Seattle y las otras colonias, la seguridad se intensificó visiblemente. Patrullas aumentaron, puntos de control fueron establecidos, y la población civil fue informada sobre amenazas potenciales sin crear pánico innecesario. 3 días antes del voto programado del Consejo, los reclamadores ejecutaron su primer ataque. Un mercado en la colonia de Nueva Portland fue objetivo de un explosivo improvisado. La explosión mató a 14 personas e hirió a 43 más. Entre las víctimas estaban humanos, Brell, que vivían en la colonia, y 3 comerciantes Quicks que estaban visitando para negocios. La reacción fue inmediata y masiva. Fuerzas de seguridad humanas rastrearon evidencia en la escena, identificando componentes del explosivo como origen Tzatik. El director Clark compartió esta información con Sex Silor, quien respondió con horror genuino. «Esto es una abominación», declaró Sex Silor durante una comunicación de emergencia. «Atacar civiles viola todo principio que mi especie supuestamente valora, y tengan la seguridad de que encontraremos a los responsables». Pero el daño ya estaba hecho. En la Tierra y en colonias humanas, la demanda pública de retaliación era abrumadora. Los medios mostraban imágenes del mercado destruido, entrevistas con familias de las víctimas, cobertura de los funerales. La presión sobre el liderazgo humano para responder con fuerza militar era inmensa. Martin Cole enfrentó la situación más difícil de su carrera. En una transmisión dirigida a toda la humanidad, abordó directamente la crisis. Mis compañeros humanos, y compartimos todos el dolor y la furia por este ataque cobarde. 14 vidas inocentes fueron tomadas por fanáticos que no pueden aceptar
que el futuro requiere coexistencia pacífica. Hizo una pausa, permitiendo que la emoción en su voz fuera clara. Pero no daremos a estos terroristas lo que buscan. No iniciaremos una guerra que costará millones de vidas adicionales. En lugar de eso, trabajaremos con las autoridades SATIC que condenan este ataque para llevar a los perpetradores ante la justicia. Continuó con firmeza creciente, y dejemos absolutamente claro: si hay más ataques, si una sola vida humana más es tomada por estos criminales, responderemos con la fuerza completa de la flota de defensa humana. No contra la civilización SATIC en general, sino contra cada miembro de los reclamadores específicamente. Los cazaremos hasta el último rincón de la galaxia si es necesario. El discurso caminaba la línea delgada entre restricción y determinación. Cole buscaba demostrar que la humanidad no era débil o pasiva, pero tampoco era precipitada o sedienta de sangre. La reacción fue mixta. Algunos aplaudieron su liderazgo medido. Otros lo acusaron de debilidad. En SATIC Prime, Vex Cora y sus aliados usaron el ataque como evidencia de por qué su especie necesitaba repudiar completamente a los elementos extremistas. Esto es lo que sucede cuando permitimos que el orgullo supere la razón, argumentó ante el liderazgo SATIC. Los reclamadores creen que están defendiendo el honor SATIC. En realidad, y nos han avergonzado ante toda la galaxia, el alto comandante Sexilor movilizó recursos significativos para rastrear a los reclamadores. Compartió inteligencia abiertamente con agencias humanas, una cooperación sin precedentes entre especies que habían estado al borde de la guerra apenas semanas antes. El esfuerzo conjunto produjo resultados. 4 días después del ataque del mercado, fuerzas especiales SATIC localizaron la base de los reclamadores en un asteroide remoto. En coordinación con observadores humanos, BISAM lanzaron una redada que capturó a 163 miembros del grupo, incluidos todos los líderes identificados. Cuando la noticia de la redada exitosa se hizo pública, creó un momento extraordinario de cooperación interespecies. Humanos y SATIC, especies que habían estado en confrontación directa, habían trabajado juntos para derrotar una amenaza común. Los medios galácticos cubrieron la historia extensamente, con muchos comentaristas señalando las implicaciones simbólicas. Y Catherine Hayes, observando desde punto de encuentro, reconoció la oportunidad. Durante una sesión informal del Comité de Reforma, mencionó el incidente. Lo que acabamos de presenciar es exactamente por qué estas reformas importan. Cuando las especies trabajan juntas como iguales, cuando la justicia se aplica uniformemente, todos se benefician. El viejo sistema, donde algunas especies recibían privilegios mientras otras eran marginadas, se crea exactamente el tipo de resentimiento que alimenta extremismo. Incluso algunos de los representantes más conservadores asintieron con reconocimiento. El ataque terrorista y la respuesta cooperativa habían demostrado de manera visceral los beneficios potenciales de un orden galáctico más equitativo. Finalmente, llegó el día del voto. La Cámara del Consejo Galáctico estaba llena a capacidad, con representantes de todas las especies miembro presentes. Pero las galerías de observación estaban ocupadas por diplomáticos secundarios, periodistas y, en un desarrollo sin precedentes, ciudadanos ordinarios de múltiples especies que habían solicitado permiso para presenciar este momento histórico. La reina Shavira llamó la sesión al orden. Estimados representantes, hoy votaremos sobre reformas que transformarán fundamentalmente cómo funciona este Consejo. Los términos han sido debatidos exhaustivamente. Cada especie ha tenido oportunidad de expresar preocupaciones y proponer modificaciones. Ahora debemos decidir. El procedimiento de votación era complejo,
reflejando la importancia de la decisión. Cada especie votaría públicamente, con su representante declarando su posición y explicando brevemente su razonamiento. El proceso tomaría horas. Las primeras especies en votar establecieron patrones predecibles. Los Vrel votaron a favor, como se esperaba. Los Satik, todavía conmovidos por el incidente de los reclamadores, sorprendieron a muchos votando a favor. Krixnal explicó la posición cambiada de su especie con tono sombrío. Los eventos recientes han demostrado a los Satik que el viejo orden ya no sirve a los intereses de paz y prosperidad. Votamos a favor de reforma, con esperanza de que las generaciones futuras no repitan nuestros errores. Especie tras especie declaró sus votos. Los reformistas votaron consistentemente a favor. Los conservadores votaron mayormente en contra, pero no de manera uniforme. Algunas especies del núcleo, influenciadas por desarrollos recientes, rompieron filas y votaron a favor. La especie clave resultó ser los Mektar. Su representante, un ser con exoesqueleto llamado Tekron, había permanecido silencioso durante gran parte de las deliberaciones. Nadie estaba completamente seguro de cómo votarían. De cuando llegó su turno, Tekron se tomó su tiempo antes de hablar. Los Mektar han sido parte del Consejo durante 1400 años. Hemos disfrutado de privilegios que ese estatus confiere. Sería fácil votar para mantener ese status quo. Hizo una pausa, el equivalente de su especie a un suspiro profundo. Pero nuestros propios analistas han concluido que el sistema actual es insostenible. Las reformas propuestas, aunque reducen algunos privilegios Mektar, y crean estabilidad a largo plazo que beneficia a todos. Votamos a favor. Ese voto cambió el cálculo. Cuando los votos finales fueron contabilizados, el resultado fue 23 a favor, 8 en contra. Las reformas pasaban con margen más amplio de lo que muchos habían anticipado. La Cámara estalló en reacción. Algunos representantes celebraban abiertamente. Otros sentados en silencio aturdido. La reina Shavira permitió varios minutos de reacción antes de restaurar el orden. El voto está completo. Las reformas son adoptadas oficialmente. Implementación comenzará inmediatamente, con cronograma completo a ser finalizado dentro de 60 días estándar. Esta sesión está concluida. Mientras los representantes salían de la Cámara, Catherine Hayes fue rodeada por delegados de múltiples especies, todos queriendo felicitar, discutir implicaciones o simplemente expresar alivio de que la crisis había sido resuelta sin guerra total. Pero Catherine sabía que esto no era un final, sino un comienzo. Las reformas habían sido aprobadas, pero implementarlas sería un proceso de años. Resistencia permanecería. Intereses creados intentarían socavar los cambios, nuevos desafíos surgirían que nadie había anticipado. Aún así, mientras finalmente regresaba a su cuarto esa noche, permitió un momento de satisfacción. La humanidad había entrado al Consejo Galáctico como suplicantes. En menos de 6 meses, habían forzado transformación fundamental de un sistema que había permanecido esencialmente sin cambios durante 3 milenios. Era un testimonio de lo que coraje combinado con estrategia inteligente podía lograr. Parte 7. 6 meses después del voto histórico, el Consejo Galáctico Reformado celebró su primera sesión bajo las nuevas reglas. La transformación era visible incluso en la disposición física de la Cámara. El antiguo sistema, donde las especies fundadoras ocupaban plataformas elevadas mientras las especies más jóvenes se sentaban en niveles inferiores, había sido reemplazado por un arreglo circular donde todos los representantes estaban al mismo nivel. La reina Shavira, quien había renunciado a su presidencia vitalicia en favor de una rotación de 2 años entre especies,
presidía esta primera sesión solo porque el sorteo aleatorio la había seleccionado. En 2 años, un representante de los Vrel asumiría el rol. Era simbólico de cuánto había cambiado. Catherine Hayes observaba desde el asiento de la delegación humana, ahora posicionado junto a especies que previamente habían mirado hacia abajo a los humanos. El profesor Blake, y quien había sido nominado como correpresentante permanente de la humanidad junto con Catherine, se inclinó y susurró. ¿Alguna vez imaginaste esto cuando saliste de esa cámara hace 8 meses? Catherine sonrió levemente. Imaginé que era posible. Creer que era probable habría sido arrogante. La primera orden de negocios bajo las nuevas reglas era simbólica, pero significativa. Una revisión de todas las disputas territoriales resueltas en los últimos 100 años bajo el viejo sistema. Y no todas serían revertidas. Eso habría sido caótico y probablemente injusto. Pero cada una sería reexaminada bajo principios del nuevo sistema, con posibilidad de compensación o ajustes, donde se identificara injusticia clara. Los Zatik habían presentado la primera petición bajo este proceso, una solicitud formal de que su reclamación original sobre las colonias humanas fuera oficialmente retirada y disculpas formales emitidas. Bex Cora, quien ahora servía como el representante principal Zatik, presentó la moción personalmente. Los Zatik reconocemos que nuestra reclamación fue fundamentalmente injusta. Abandonamos esos mundos voluntariamente hace milenios. Que los humanos los colonizaran y desarrollaran no nos dio derecho de reclamarlos retroactivamente. Pedimos que el registro oficial refleje esto y ofrecemos disculpas formales a la humanidad por los daños y pérdidas causados durante esta disputa. La declaración fue recibida con silencio sorprendido. Disculpas formales entre especies del Consejo eran extraordinariamente raras. Que una especie del núcleo se disculpara con una especie recién llegada era sin precedentes. Catherine se puso de pie para responder. La humanidad acepta esta disculpa en el espíritu con que es ofrecida. Reconocemos también que elementos dentro de nuestras propias sociedades respondieron a esta crisis con retórica excesiva y, ocasionalmente, acciones inapropiadas. Buscamos avanzar hacia relaciones productivas basadas en respeto mutuo. El intercambio estableció un tono para la sesión que continuó a través de horas de negocios. Había desacuerdos, por supuesto, y las diferencias fundamentales en intereses y valores no desaparecieron simplemente porque las reglas habían cambiado. Pero los desacuerdos eran manejados con procesos genuinamente deliberativos, en lugar de simplemente imposición de voluntad por las especies más poderosas. Mientras la política galáctica se estabilizaba bajo el nuevo orden, la humanidad estaba persiguiendo agresivamente expansión en territorios no reclamados. La capitana Sarah Mitchell, cuya misión exploratoria había identificado 17 sistemas prometedores, ahora comandaba una flota de colonización masiva que establecía presencia humana en 8 de esos sistemas simultáneamente. Es la operación de colonización más ambiciosa en la historia de la humanidad, reportó Mitchell durante una transmisión al Parlamento Mundial. Estamos estableciendo infraestructura básica en todos los objetivos principales. En 5 años, estas colonias deberían ser autosuficientes. En 10 años, serán contribuyentes netos a la economía humana. El proyecto era caro, requiriendo inversión masiva de recursos que algunos críticos argumentaban debería ser gastada en mejorar vida en mundos existentes. Pero Martin Cole y sus aliados argumentaban que expansión era esencial para seguridad a largo plazo de la humanidad. No podemos permitirnos ser confinados a unos pocos sistemas, explicó Cole durante una sesión parlamentaria. Y expandir nuestra presencia garantiza que ninguna crisis única pueda amenazar la supervivencia de nuestra especie. Además,
demuestra a la galaxia que los humanos son actores serios, que están aquí para quedarse. En Velcros Prime, la reina Shavira enfrentaba el desafío de mantener influencia Velcros en el nuevo orden que ella misma había ayudado a crear. El Consejo Noble, aunque había aceptado a regañadientes las reformas, monitoreaba ansiosamente cada desarrollo para signos de disminución de poder Velcros. Ana Shavira respondió adoptando una estrategia que enfatizaba liderazgo cultural y tecnológico, en lugar de dominación política directa. Invertiría recursos masivos de Velcros en investigación científica, producción artística e iniciativas educativas que beneficiaban a todas las especies. La meta era hacer a los Velcros indispensables a través de contribuciones positivas, en lugar de control coercitivo. Nuestros ancestros construyeron el Consejo mediante demostración de que podían liderar sabiamente, explicó a los nobles. Nosotros debemos liderar, mediante demostración de que podemos contribuir valientemente. Eso es más sostenible que simplemente aferrarnos al poder por tradición. La estrategia requería inversión significativa, pero comenzó a producir resultados. Instituciones educativas Velcros vieron aplicaciones aumentadas de estudiantes de múltiples especies. Colaboraciones de investigación lideradas por Velcros estaban generando avances científicos que beneficiaban a la comunidad galáctica ampliamente. Lentamente, la percepción de los Velcros estaba cambiando de antiguos dominadores a contribuyentes esenciales. En la Tierra, ni la vida había regresado a una apariencia de normalidad después de los meses dramáticos de crisis. Los ciudadanos ordinarios, que habían seguido los eventos galácticos con intensidad inusual, ahora enfocaban atención en preocupaciones más locales. Pero algo fundamental había cambiado en la psique humana colectiva. La humanidad había enfrentado a civilizaciones de miles de años, y no solo había sobrevivido, sino prosperado. Ese conocimiento alteraba cómo los humanos se veían a sí mismos en el cosmos. Ya no eran recién llegados esperando permiso para existir. Eran actores legítimos con derechos y responsabilidades iguales. Esta nueva confianza se manifestaba en formas grandes y pequeñas. Científicos humanos presentaban investigación en conferencias galácticas con nueva audacia. Artistas humanos compartían trabajo culturalmente específico sin disculparse por no ajustarse a estándares galácticos. Empresarios humanos lanzaban negocios que desafiaban directamente a compañías establecidas de especies antiguas. No todos estos esfuerzos tenían éxito, pero el mero hecho de que se intentaran señalaba un cambio. Los humanos estaban actuando como iguales, porque finalmente se veían como iguales. Catherine Hayes, quien había regresado a la Tierra por primera visita extendida en más de un año, fue recibida como heroína. Multitudes se reunieron para discursos públicos. Universidades ofrecieron posiciones de profesora. Editores competían por derechos para publicar sus memorias. Pero Catherine encontraba la celebración ligeramente incómoda. En una entrevista con un periodista persistente, explicó por qué. No hice esto sola. Fue resultado de trabajo de miles de personas, diplomáticos, estrategas militares, analistas económicos, líderes políticos en cada nivel. Representé a la humanidad en momentos críticos, pero el éxito vino de esfuerzo colectivo. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Y honestamente, preferiría que enfocáramos en lo que viene después, en lugar de celebrar lo que ya pasó. Las reformas han sido aprobadas, pero implementarlas tomará años de trabajo duro. Mantendremos vigilancia constante para asegurar que no sean erosionadas por intereses creados. Debemos construir relaciones genuinas con especies que apenas hace meses eran adversarios potenciales. El periodista preguntó sobre el futuro de la humanidad en la galaxia. Catherine sonrió. El futuro es lo que hacemos de él.
Hemos asegurado un lugar en la mesa. Ahora debemos demostrar que merecemos ese lugar mediante contribuciones positivas a la comunidad galáctica más amplia. En punto de encuentro, donde el Comité de Reforma continuaba trabajando en detalles de implementación, ocurrió un momento que encapsuló cuánto habían cambiado las relaciones. Durante un receso, Catherine compartía café con Kira Shen, la representante Vrel, y Vex Cora, el representante Shathik. Era una escena impensable apenas meses antes. 3 representantes de especies que habían estado en lados opuestos de un conflicto casi devastador, ahora discutiendo casualmente desafíos compartidos. Los conservadores en mi especie todavía argumentan que cedimos demasiado, admitía Vex Cora. Dicen que los Zatik están disminuidos por estas reformas. Kira Shen emitió el equivalente aviar de una risa. Los Vrel enfrentan críticas similares. Algunos acusan a nuestro liderazgo de ser títeres humanos. Catherine asintió comprensivamente. En la Tierra, hay quienes argumentan que debimos presionar por más, exigir reparaciones masivas, establecer dominación humana mientras teníamos ventaja. La política nunca está libre de extremistas. Pero superamos a los extremistas, señaló Vex Cora. Esa es la lección que deberíamos recordar. Cuando elementos racionales en múltiples especies trabajan juntos, podemos lograr más que cuando cada especie persigue solo su propio interés estrecho. Era una observación simple, pero representaba algo profundo. El comienzo de genuina comunidad interespecies, basada en respeto mutuo, en lugar de solo interés propio o poder relativo. 2 años después de la crisis que había amenazado desgarrar el Consejo Galáctico, y los resultados de las reformas estaban volviéndose claros. El comercio galáctico había aumentado 28%, impulsado por reducción de regulaciones restrictivas y apertura de nuevos mercados. Disputas interespecies estaban siendo resueltas mediante arbitraje, en lugar de por imposición de especies más poderosas. Especies jóvenes estaban entrando al Consejo con expectativas de tratamiento justo en lugar de explotación inevitable. No todo era perfecto. Resistencia permanecía entre algunos elementos conservadores. Había contratiempos ocasionales, desacuerdos que amenazaban con escalar. Momentos cuando el viejo sistema parecía más simple, aunque menos justo. Pero la dirección general era inequívocamente positiva. En la ceremonia conmemorando el 2º aniversario de las reformas, la reina Shavira pronunció un discurso que fue transmitido a través de la galaxia. Hace 2 años, enfrentamos una crisis que podría haber destruido el orden que ha mantenido paz durante milenios. En lugar de eso, esa crisis se convirtió en catalizador para transformación necesaria. Miró directamente a Catherine Hayes, quien estaba sentada en la primera fila. La humanidad nos forzó a confrontar verdades incómodas sobre nuestro sistema. Nos mostraron que tradición sin justicia es simplemente opresión disfrazada. Nos desafiaron a ser mejores, y al aceptar ese desafío, todos nos beneficiamos. Catherine sintió emoción apretando su garganta. Habían apostado todo, la humanidad entera, en la creencia de que la justicia finalmente prevalecería sobre inercia, que el coraje de defender principios importaba incluso cuando enfrentaban poder abrumador. Que a veces, la única manera de cambiar un sistema roto era negarse a participar en él hasta que se reformara. Habían ganado esa apuesta. No fácilmente, no sin costo, no completamente. Pero habían demostrado que era posible. Mientras la ceremonia concluía y los representantes se mezclaban, Catherine se encontró hablando con un joven diplomático humano, alguien que apenas comenzaba su carrera. Embajadora Hayes, dijo el joven con reverencia apenas contenida. Espero algún día hacer una diferencia como usted hizo.
Catherine sonrió amablemente. Ya está haciendo diferencia simplemente estando aquí, representando a la humanidad con competencia y dignidad. El trabajo que hicimos fue establecer que los humanos merecen un lugar en esta comunidad. El trabajo de su generación es asegurar que continuemos mereciendo ese lugar. Hizo una pausa, considerando cómo articular la lección que había aprendido a través de esta experiencia extraordinaria. Recuerde que el poder real no viene de naves de guerra o economías, aunque esas ayudan. Viene de la voluntad de defender principios incluso cuando es difícil, de negarse a aceptar injusticia solo porque es tradicional, de tener coraje de caminar alejándose de un sistema roto en lugar de convertirse en parte de él. El joven diplomático asintió seriamente, absorbiendo las palabras. Esa noche, Catherine miró por última vez las estrellas desde punto de encuentro antes de regresar a la Tierra. No había aceptado una posición enseñando diplomacia intergaláctica en una universidad, pasando antorcha a la próxima generación. Su tiempo en las líneas del Frente de Política Galáctica estaba terminando. Pero mientras miraba esas estrellas distantes, sintió profunda satisfacción. La humanidad había entrado a la arena galáctica y no solo había sobrevivido, sino prosperado. Habían cambiado el curso de civilizaciones que existían desde antes de que humanos descubrieran el fuego. Habían demostrado que juventud y audacia podían desafiar edad y tradición. Y lo más importante, habían demostrado que incluso los sistemas más arraigados podían ser reformados cuando suficientes personas se negaban a aceptar el status quo. La galaxia había observado con terror cuando la humanidad abandonó el consejo. Ese terror se transformó en respeto cuando comprendieron que los humanos no estaban huyendo, sino forzando rendición de cuentas. Y finalmente, ese respeto se convirtió en algo más valioso: genuina asociación basada en igualdad en lugar de jerarquía. Y no era un nuevo comienzo para todos. Y Catherine Hayes, quien había jugado un papel tan crucial en hacerlo posible, podía finalmente descansar sabiendo que el futuro de la humanidad entre las estrellas estaba asegurado no por dominación, sino por mérito genuino, respeto ganado y compromiso inquebrantable con la justicia. Las estrellas brillaban con promesa de mañanas que traerían nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Pero por ahora, en este momento, había paz, y eso era suficiente.